Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy otra vez nos volvemos a encontrar de esta manera, de una forma virtual. Y hoy es un día especial, seguramente para muchos. Están festejando el Día del Padre. Y vamos a compartir algunos versículos de la palabra de Dios. Vamos a ver un poco algunas cositas que me llamaron la atención. Y quería compartir con ustedes y le puse por título al mensaje, Papá. Y ustedes dirán, qué original, ¿no? Papá. Pero en realidad le quise hacer como de estilo de sigla. Por ejemplo, le puse la P de presente, la A de ausente, eh, presente o ausente es pa. Ese sería como el título. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa esto? Bueno, mi idea era pensar en esto. Pensar en qué posición estamos nosotros como padres, en mi caso yo soy papá, o pensar en nuestros padres. Yo estoy seguro que todos somos hijos y no todos son padres los que están escuchando o viendo el video. Pero sí todos fuimos hijos y somos hijos. Y tuvimos un papá presente o tuvimos un papá ausente, o hoy día lo tenemos presente o hoy día lo tenemos ausente. ¿En qué aspecto? En varios aspectos. Pero primero quería leer un versículo. Iba a leer Marcos, capítulo 15, y el versículo va a ser el 34. Marcos 15, ustedes pueden ir buscando también, porque yo también voy a tardar lo que ustedes tardan. Marcos 15, 34, y se lo voy a leer. Dice así. Voy a cambiar la versión porque en realidad en esta versión no lo iba a leer. Disculpen un poquitito la tardanza. Mientras ustedes también terminan de buscarlo, si se lo encontraron mejor todavía. Yo le diría, si estoy en la iglesia, que uno me ayude y lo lea, pero en este caso no lo voy a escuchar. Entonces, van a tener que esperar y vamos a leer Marcos capítulo 15. Esto tiene la tecnología, ¿no? Unas cosas buenas, que podemos comunicarnos de esta manera, y también otras cosas que ustedes van a escuchar, a lo mejor los sonidos de afuera, que lo estamos grabando en casa, que no estamos en un estudio de grabación, y entonces las imperfecciones van a seguir saliendo. Entonces dijimos, Marcos capítulo 15, versículo 34, dice así. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo leo otra vez. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo quería tomar este versículo para empezar, y después lo vamos a terminar también con el mismo versículo. Ahora, yo decía, padres presentes o padres ausentes. Y podemos ver, en la realidad, nos toca, de tres aspectos que pueden ser presentes o ausentes. Físicamente, hoy a lo mejor muchos es un día particular, a lo mejor hoy no pueden compartir con su papá este día, porque ya no están físicamente. En mi caso, por ejemplo, mi papá falleció cuando yo cumplí 18 años. O sea que ya hace como unos 32 años que no lo tengo físicamente. Y otros sí están físicamente, por ejemplo yo, vuelvo a mi ejemplo, estoy presente físicamente para mis hijos, que tenemos con Patricia 4 hijos, estoy físicamente presente. O sea que en mi caso tengo un padre ausente físicamente y yo como padre estoy presente físicamente. Ahora también lo quería nombrar emocionalmente. ¿Y esto qué sería emocionalmente? Porque muchas veces hasta podemos estar presente físicamente, pero a lo mejor ausente en la parte emocional, porque no nos involucramos en las emociones de nuestros hijos, no nos involucramos a lo mejor en transmitirle valores, o no nos involucramos en compartir con ellos lo que ellos están sintiendo. Ahora, también iba a otro aspecto, que sería la parte espiritual. A veces podemos ser padres presentes en lo espiritual o padres ausentes en lo espiritual.
¿Y qué sería esto? Bueno, también transmitirle valores espirituales a nuestros hijos, decirle qué creemos nosotros, en quién creemos y cómo lo creemos, y aún así ellos van a ir viendo y mirando lo que nosotros decimos creer y lo que hacemos. Entonces podemos ser padres presentes en lo físicamente, podemos ser padres presentes emocionalmente, podemos ser padres presentes espiritualmente, o podemos ser padres ausentes muchas veces físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Ahora, yo quería, en esto de estar presente o ausente, quería hacer otro juego de palabras. Por ejemplo, pienso en 3 características. Y esto sería, me imagino, por ejemplo, vamos a suponer que esto es un dibujito de una pila, ¿no? Vamos a poner, es una pila AAA. ¿Por qué AAA? Pienso en las diferencias de características en los padres. Vamos a poner A de amor. La primera característica, el amor. Y vamos a ver un pasaje también de la palabra de Dios donde vemos un padre que demuestra su amor. Un padre que ama a pesar de. Y siempre cuando se habla de amor, por supuesto, es fácil amar cuando uno es amado, es fácil demostrar cuando uno te demuestra amor. Vamos a un evangelio también. El evangelio es el evangelio de Lucas, capítulo 15, y va a ser el versículo 20. Lucas 15, 20. Si ustedes lo siguen con la mirada, van a ver que estamos hablando del hijo pródigo. Y en el momento, el versículo 20 dice, y levantándose, habla del hijo, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se acuerdan la historia? El hijo había pedido la herencia antes de que el padre muera. Y él malgastó todo el dinero. Y en un momento, cuando ya no tenía nada, se dio cuenta que en la casa de su padre podía tener comida, vestimenta y todo lo demás. Entonces quiso volver. Y el padre, ¿qué hacía? Siempre lo esperó. Siempre estuvo ahí esperando a su hijo. Y sabía que quizás en algún momento iba a volver. Cuando lo ve de lejos, dice que se lo va, lo abraza, le demuestra el amor. Dice que también llama a su ayudante, a sus criados, y le dice que le pongan el mejor vestido, que maten el mejor becerro y que iban a hacer fiesta, porque un hijo que había muerto para él, ahora como que había resucitado, lo vuelve a tener con él. El amor del padre. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llega nuestro amor como padre? ¿Hasta dónde podemos llegar a amar a nuestros hijos? Eso podría ser una de las características, en este caso de la AAA. La otra es autoridad. Vamos a leer también otro pasaje bíblico, y en este caso va a ser en el Antiguo Testamento, es Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a ver también una historia de amor, de entrega, pero también de autoridad. Génesis capítulo 22, y vamos a leer el versículo 7, dice así. Génesis 22, 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo va a hacer Abraham este sacrificio? Él va a ofrecer a su hijo, ustedes van a leer la historia ahí, pueden leer el contexto y pueden conocer la historia de Abraham e Isaac. Cuando él lleva a su hijo a ofrecerlo en sacrificio. Y es que no amaba a Abraham a Isaac, es que no había lo que decíamos antes, un amor verdadero. Sí que lo había. Y a Abraham le dolía seguramente llevarlo. Él estaba obedeciendo a Dios. Por un lado él estaba demostrando obediencia a una autoridad mayor, que era Dios,
pero también estaba Isaac aprendiendo a ser obediente de su padre. Fíjense que ya era muchacho y él no en ningún momento hizo para salir, podría haber corrido, podría haber cuestionado todo esto, pero él obedeció a su papá. Ahora bien, Dios le permitió que llegaran hasta ahí nomás. Ustedes conocen la historia, que no pasó ese sacrificio. Ustedes saben que Abraham, aún con su autoridad, no ofreció en holocausto a Isaac. Dios había provisto después de un cordero. Qué difícil, ¿por qué está este ejemplo de autoridad? Porque a veces podemos obedecer en circunstancias fáciles. A veces podemos hasta dar órdenes en circunstancias fáciles. ¿Por qué hago este juego de palabras? Porque pienso cuando soy hijo y pienso cuando soy padre. A algunos, como decíamos, nos toca ser hijos simplemente y obedecer, y a otros muchas veces nos toca ser padres y estar en una posición de autoridad con nuestros hijos. ¿Y qué decisiones tomamos para tener este tipo de autoridad? Y la otra es apoyo. La otra, entonces dijimos amor, autoridad y apoyo. Y vamos a ver otro pasaje en el Antiguo Testamento, otro papá, otro hijo. Vamos a leer Primera Crónicas, allí en el Antiguo Testamento, vamos a leer capítulo 28 y vamos a comenzar leyendo del versículo 9. Entonces, Primera Crónica 28:9, que dice así: y tú, Salomón, le dice David a Salomón, su hijo, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Acá David, ya en su última etapa de su vida, le está dando este consejo a Salomón. Le dice: acércate a Dios, confía en Él, deposita tu confianza en Él, buscale, servile, hacelo con ánimo voluntario, dice, y Dios te va, en definitiva, a bendecir. Lo vas a hallar si lo buscas, dice. Ahora, ¿por qué puse apoyo? El papá, que en este caso era David, dejaba un reinado a su hijo Salomón. ¿Podría haber sido otro hijo? Sí. Había otros hijos que querían ser rey, otros hijos que querían el trono, aún habían perseguido a David para quitarle la vida y ser reyes o ser rey en su lugar. Pero David, siguiendo no solamente una promesa, sino el consejo del Señor, hace esto. Y él apoya a su hijo. Y no solamente que el apoyo como es, en varios aspectos. Por ejemplo, le da un consejo. Dice el versículo 10 también: mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa, para que el santuario, casa para el santuario, esfuérzate y hazlo. David lo está aconsejando a Salomón y le está diciendo lo que debería hacer, que ponga a Dios en primer lugar, que siga su estatuto, que edifique la casa que quería hacerlo David, pero Dios no le permitió hacerlo. Y le dice: esfuérzate, porque no va a ser fácil, va a tener que esforzarte. Ahora, no solamente le da un consejo, el versículo 11 dice: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y su casa, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Qué más le da David? Le da herramientas. En este caso le da el plano. Dice: mira, ya hay un plano, ya hay una forma de cómo se van a hacer las cosas. Esto va a ser el templo. Acá está. Le da herramientas para que Salomón empiece a construir. Pero no solamente eso, sino dice el versículo 12: asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. Entonces le da consejo, le da herramientas y también le da ideas. Dice que le decía David, que le dio los planos de las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. No simplemente le tiró un consejo y te dijo: bueno, arreglate la voz y tenés una herramienta. También lo ayudó con las ideas que tenía en mente. Él ya había pensado en que él quería edificar el templo
para Dios. Y tenía algunas cosas y tenía alguna idea, que seguramente Salomón le iba a implementar o no, o Salomón le iba a poner su propia personalidad e iba a hacer las cosas aún mejor. Entonces dijimos, consejo, herramienta, ideas y también algo más. Dice el versículo 14. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. También lo ayudó en la finanza. No solamente dio consejo, herramienta, ideas, sino también ayudó monetariamente. Juntó oro y le dio para que pueda hacer la tarea. El apoyo fue total. David sabía que no iba a poder hacer la obra, pero sabía que su hijo iba a poder seguir haciéndola. Entonces lo ayudó eso, de esa manera. Amor, autoridad y apoyo serían algunas características que nos pueden diferenciar de estar presente o ausente como papá. Esto se resume en forma de una palabra, ¿no? Nuestros hijos no solamente nos van a escuchar, sino nuestros hijos van a seguir lo que realmente nosotros hacemos. Escuchaba el otro día una frase que decía que las palabras pueden llegar, pero queda una imagen. La imagen realmente penetra y eso es a lo mejor lo que nuestros hijos pueden ver en nosotros. Ahora, como para ir redondeando de él y terminando, porque también, como le decíamos al comienzo, he leído Marcos capítulo 15, donde el Señor Jesucristo en su momento, allí en la cruz, hace este clamor, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabachthani, en esta versión de Reina Valera 60. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La relación que el Señor Jesucristo tenía con Dios era la relación de un hijo con un padre. Él allí en la oración que hace en Juan 17, habla de esa relación que tenía, esa unidad, y él mismo pide por sus discípulos. Pero me llama la atención cómo el Señor Jesús muchas veces tiene una relación íntima de padre a hijo y de hijo a padre. Llega a orar y usa una expresión, vamos a leerla, que es en Marcos 14:36. Entonces vayamos a Marcos, otra vez el Evangelio de Marcos, vamos a leer el capítulo 14, el versículo 36. Dice así. Y decía el Señor Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Se acuerdan de esta situación cuando el Señor Jesús ya está en su último momento, sabe que va a la cruz y Él se arrodilla a orar y le dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles? Él sabía que Dios podía hacer todas las cosas, pero dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero esta relación de decirle Abba, ¿qué significaba? Ab en arameo significa padre, Abba en griego también es esto, pero es como decir Padre mío, mi Padre, o aún se puede tomar como algo más cercano o diminutivo como decir papito, papá, pa, como podríamos traducir nosotros. El Señor Jesús tenía esta relación con su Padre, y en el momento difícil de lo que Él estaba pasando y lo que iba a pasar, que se iba a entregar por amor a nosotros, Él le dice, si es posible, pasa, que yo no pase por la cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que le esperaba, sabía que en la cruz iba a tener esa ausencia del Padre. Él dice, Eloi, lama sabachthani, ¿por qué me desamparaste? Dios mío, Dios mío. Él tenía que tener ese corte de relación para que, por amor a nosotros, ahí vemos el amor de Dios como por amor a cada uno de nosotros, entregó a su propio Hijo. Como decíamos, lo que leíamos en Marcos 14:36, el Señor Jesucristo en esta oración de decirle Abba Padre, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Gálatas 4:6 dice así, Gálatas capítulo 4 versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo, como nos dice Juan 1:12, al ser hechos hijos de Dios,
también podemos tener esta relación filial, esta relación cercana con nuestro Padre Celestial, esta relación íntima. Es lindo escuchar a hermanos cuando oran, que no solamente dicen Padre o le dicen Señor o Dios, sino que ya su relación parece más cercana y le llaman papito, papá. Qué lindo es que podamos acercarnos a Dios con esta confianza, saber que el sacrificio del Señor Jesucristo no fue en vano, que su obediencia no fue en vano, que el amor del Padre no fue en vano, que nosotros hoy que recordamos al Señor Jesucristo en la cena del Señor, que lo tomamos como símbolo en el pan, en la copa, que hoy también podamos acercarnos con esta confianza y saber que podemos tener esta relación con nuestro Padre Celestial a través del Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Estaba pensando también, antes de terminar, en que a veces podemos tener esta diferencia de no, a lo mejor no tener un buen ejemplo como padre. Pero hay un salmo que dice, si mi padre o mi madre me dejará, con todo Jehová me recogerá. Por eso el mensaje no es simplemente para los papás, para los que son padres, para los que tienen padres, sino para aquellos que no quieren saber nada con su papá. Dios no es así. Dios te espera, te llama y tiene, como decíamos recién, una forma de amar distinta. Y es bueno que nosotros podamos tener esta relación con nuestro Padre Celestial. Que tengan un feliz día los papás. Nosotros como hijos podamos saludar a cada uno de ellos y que nosotros como papá también podamos darle gracias a Dios por nuestros hijos, por permitirnos ser padres, por dejar ejemplos a ellos. Que tengan un buen día, buen fin de semana, un buen comienzo de semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias.